Bueno, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿No? Gracias a Dios por este hermoso domingo. Este, ah, este mes de diciembre, ¿verdad? A comparar a otros meses, por los cantos, por todo, ¿verdad? Se habla un poquito más acerca del nacimiento de Jesús. Y hermanos, para el cristiano es el nombre, sobre todo nombre, Jesús el Salvador, el que nos dio vida, hermanos. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida a nosotros. Y es porque estamos aquí, querida iglesia. Es porque estamos aquí por Él, porque eh, dejó su trono y vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Con eso, hermano, nos basta para vivir felices este tiempo que Dios nos presta de vida en este mundo terrenal. Este tema, hermanos, pasaje muy conocido. Solo quiero invitarte a ti y a mí a que en este caminar, en este rumbo al lugar celestial, sigamos manteniéndonos firmes, sigamos manteniéndonos estables. En un poco tiempo que estemos aquí en esta tierra, ¿verdad? Peregrinando de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, queridos hermanos. Entonces, este mensaje es para exhortarnos, para ver cómo seguirnos conduciendo, cómo Dios quiere que vivamos y a Dios sea toda la gloria, hermanos, por ese momento tan especial que vino a esta tierra. Dice la palabra de Dios que no tuvo dónde reclinar, dónde recostar su cabeza. Pero nuestro Salvador está hoy a la diestra del Padre, esperando a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, sea por rapto o por muerte, pero un día estaremos con nuestro Salvador. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos. Le invito, Señor, a que siga usted con nosotros en este momento, Señor. Gracias, Padre, porque un día vino, Señor, y dejó su trono y nos dio vida juntamente contigo, Padre. Aquí estamos, tu iglesia, Señor, en un mundo difícil, sí, en un mundo que vamos contra la corriente, pero, Señor, tú sabes nuestras debilidades, nuestro Señor, donde pues tendemos a resbalar, a pecar, a transgredir tu ley, Señor. Pero por eso estamos aquí, Señor, para seguir aprendiendo, para seguir renovando nuestras fuerzas, para seguir adelante, Señor, y teniendo la mirada en ti, Padre. Señor, gracias, gracias por este momento. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba estudiando estos pasajes, le marqué por teléfono a un hermano en Cristo de la ciudad de Cuernavaca y le dije, hermano, ¿tú qué palabras de agradecimiento tienes al Señor? Y en este momento, ¿tú qué le dirías? Y él por teléfono me dijo esta oración. Dice, Padre eterno, muchas gracias por un nuevo día. Gracias por el soplo de vida que desde que nacimos hasta el día de hoy, continuamente nos das. Y no nos percatamos. Gracias porque de tal manera nos amaste que nos diste a Jesucristo nuestro Salvador. Y por medio de Él nacimos de nuevo y nos adoptaste como hijos tuyos. Gracias a Dios. Cuando tuvimos después ya
un poquito más de plática, él me decía, ¿por qué me preguntaste qué acción de gracias yo tendría el día de hoy? Yo quería saber de tus propios labios, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Y hermanos, él llegaba a la conclusión y me decía, gracias al Señor que hoy que tengo a Él en mi corazón, puedo tener estas palabras, puedo expresarme así de mi Señor, de mi Salvador. Porque antes a mí tú me hubieras preguntado cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y creo que esto no lo hubiera yo dicho. Antes yo pensaba que era todo por mi esfuerzo. Él me seguía diciendo, ¿verdad? En esa llamada. Dice, yo me levantaba motivado cada día porque sabía que por solo mi esfuerzo es como podría seguir adelante. Yo no sabía a quién darle gracias, pero hoy sé que tengo un Dios vivo y verdadero. Hermanos, yo tuve que hacer esta llamada porque quería ver esa comparación y lo ha hecho Dios en nuestra vida. Cuando nosotros igual, hermanos, no sabíamos el grande amor de Dios hacia nuestras vidas, no podíamos demostrar estas acciones de gracias que escuchamos hace un momento. Nuestra mente era totalmente diferente. Nuestro agradecimiento era a mi yo interno. Pero desde que conocimos a Dios, nuestra vida cambió, nuestra mentalidad cambió. Y estamos en ese proceso, hermanos, día a día pidiéndole al Señor nuevas fuerzas. Vamos a Salmos, capítulo 1, un pasaje bastante conocido. Dice la palabra de Dios ahí, Salmos capítulo 1, del verso 1 al 6. Ahí vamos a estar estos minutos, ¿verdad?, de nuestro estudio, reflexionando acerca de lo que dice el pasaje. Dice la palabra de Dios del versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, léalo conmigo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice la palabra de Dios, el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice, hermanos? Prosperará. Nos sigue diciendo el salmista, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué dice el versículo 6, hermanos? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerán. Un salmos que pudiéramos decir como que queda inconcluso, como que sí da una sentencia. Un salmos en el cual nos guía, hermanos, pudiéramos decirle a un inventario espiritual, a cómo estamos viviendo nuestro día, a cómo estamos caminando con Dios hacia esa patria celestial. Un inventario, hermanos, en el cual han pasado todos estos meses ya, ¿verdad? Este 2022, llegando a unos días ya de finalizar este año. Y poder hacer, hermanos, un examen de cómo hemos estado caminando, de cómo hemos estado avanzando en nuestro día a día espiritualmente. Un salmo, hermanos, en el cual tú y yo podemos ir y vernos plasmados en cómo estamos caminando junto a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este hombre, hermanos, está en guardia. No anduvo en consejo de malos. Este hombre, hermanos, comprende la importancia de saber rehusar a fin de desarrollar su carácter. Este hombre que se está describiendo aquí, hermanos, donde dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, es aquel que día a día levanta una más protección hacia su vida, hacia su alrededor.
Este hombre que está hablando el salmista es aquel que pone una estaca, no solamente al lado de él, sino al lado de su familia, al lado de los que lo rodean. No es solamente, ¿verdad?, caminar esta vida, sino que cada día se levanta y pone protección al lado de su vida. Una estaca más, una muralla para que el enemigo no pueda entrar. Me encanta escuchar las peticiones, las acciones de gracias complementan a nuestros sermones. Dice mi hermano Raúl, algo ya llegó aquí. Ya estoy entendiendo cuando la palabra de Dios dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, mi hermano no lo podía haber entendido más antes cuando él no conocía de la palabra de Dios. Es hasta que él vino a escuchar la palabra de Dios, es hasta que vino a escuchar el consejo de la Biblia, y es como empieza la palabra de Dios a trabajar en cada uno de nosotros. ¿Me están entendiendo? Es hasta el momento que tú y yo empezamos a abrir ese corazón. Es hasta ese momento que empezamos a levantar una y otra muralla, empezamos a ver cómo la familia empieza a caminar, a estar unida. El Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, si tú le haces caso a la palabra de Dios, tú y yo vamos a experimentar esta palabra que dice bienaventurado. Esta palabra, hermanos, que tal vez ya se nos ha hecho rutinario en nuestras vidas. Pero el conocer a Jesucristo, el caminar con Él, es realmente felicidad. Es expresar tú y yo cada mañana. El Señor está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. No te acostumbres, hermano, a solamente recibir la bendición del Señor, sino démosle gracias, hermanos, porque es una bienaventuranza que viene de lo alto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este hombre comprende la importancia de saber rehusar a fin de desarrollar su carácter. Se da cuenta de la convivencia de colocar unas cuantas estacas a su alrededor a fin de establecer límites en su vida mientras prosigue en su búsqueda del camino de Dios. La primera señal de peligro que envía sus destellos rojos en su camino es no andar en los consejos de los malos. Se rehúsa a exponerse a las ideas y actitudes de aquellos que no tienen lugar para Dios en sus pensamientos y en sus vidas. Dice la palabra de Dios, ahí nos sigue diciendo en el versículo 1, hermanos, dice, ni estuvo en ¿qué? En camino de pecadores. Y nos sigue diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La segunda señal, hermanos, es esta, aquí en el inciso B. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esto quiere decir, hermanos, estar o detenerse en el camino. El hombre bueno no solamente rehúsa caminar en la dirección de aquellos de los que caminan solamente para vivir una vida para sí. El hombre bueno, hermanos, no se detiene ni en el consejo ni en el camino de los pecadores. Es un camino hacia la patria celestial. Pero yo quiero, hermanos, que tú y yo vivamos bienaventurados. Le hagamos caso a la palabra de Dios. Pudiéramos seguir predicando sermón tras sermón, predicación tras predicación. Pero si no le hacemos caso a la palabra de Dios, nuestra vida cristiana cada día va a empezar a debilitarse.
a no encontrar, hermanos, algún propósito de nuestra vida. Gracias a Dios que hoy estamos en el camino correcto. Gracias a Dios que vamos de día en día, de victoria en victoria. Pero llegan esos momentos difíciles de la prueba. Llega ese momento difícil que se nos pone enfrente. Una mal decisión, un consejo, ¿verdad?, de buscar una mejor salida. ¿Cómo estamos actuando? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pon una línea ahí en Salmos 1 y te invito a que vayamos al libro de Oseas, hermano. Oseas. El profeta Oseas, hermanos, habla del pecado que embota y apaga la conciencia, que corta el nervio óptico del alma, produciendo debilidad moral, que hace cada vez más difícil el reconocer el bien y el mal. Aquel que se detiene en el camino de los pecadores irá perdiendo gradualmente la sensibilidad al pecado. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Ya viste a quién está hablando, hermanos? A sus hijos. Dice la palabra de Dios, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se exentuarán todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Versículo 5 dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Versículo 6, léalo conmigo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, parte B. Por cuanto, ¿qué, hermanos? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Queridos hermanos, el salmista empieza hablando con la bienaventuranza. El salmista empieza hablando, ¿verdad?, acerca del varón que no anduvo en consejo de malos. Dice la palabra de Dios que ni estuvo en camino de pecadores. Pero el libro de Oseas nos presenta, hermanos, cómo el pecado va apagando esa conciencia en el Hijo de Dios, en el creyente, produciendo, hermanos, así cada vez debilidad en nosotros. Ya no hay ese mismo brillo en nuestros ojos al mencionar un Dios te bendiga. Solamente lo expresamos de labios. Hey, Dios te bendice. No, hermanos, cuando
tú y yo de nuestro corazón le digamos a otra persona, Dios te bendiga, es porque tenemos que transmitirle lo que Dios hace con nuestras vidas, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará, hermanos. Porque el Señor quiere que a ti y a mí nos vaya bien en esta tierra, siempre y cuando obedezcamos a su palabra. Siempre y cuando digamos, estoy entendiendo, yo quiero obedecer a sus mandatos. Su palabra está clara y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es tristeza escuchar igual cuando de parte de nuestros labios decimos, y en la mañana mi hermanita lo expresaba, es que mi familia conoce de Dios, pero hoy están alejados. Es una tristeza, hermanos. ¿Dónde está esa bienaventuranza? ¿Dónde está esa felicidad? ¿A qué hora se perdió? Y hermanos, nosotros estamos igual expuestos, así, hermanos, a enfriarnos, a debilitarnos, a tropezar, a resbalar. Si no tomamos la palabra de Dios en serio, si no tomamos la palabra de Dios, hermanos, como Él nos lo manda, cuando nos demos cuenta vamos a estar también debilitados. También, hermanos, con una conciencia que puedes venir a escuchar la palabra de Dios, pero ya no hay cambios en tu vida. Hay semáforos que se empiezan a prender a nuestra vida cuando decimos, ya no siento nada aquí, escucho la palabra de Dios, pero no hay cambios en mi vida. Hay alarmas, hermanos, que se prenden aquí, que el Espíritu Santo te dice, hermano, no estás yendo por buen camino. Hijo, no estás yendo por buen camino. Regresa a Dios, estas bienaventuranzas son para ti. ¿A qué horas empezamos a escuchar el consejo malo? ¿A qué hora empezamos a caminar como a mí me complace o como a mí me gusta? Dice la palabra de Dios ahí, versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Oseas capítulo 4, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré, ¿qué dice, hermanos? Su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Versículo 10, léelo conmigo. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. No, hermanos, no le está hablando allá afuera. Le está hablando a su pueblo. Le está hablando a sus hijos. Le está hablando a su pueblo, a aquellos bienaventurados. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. ¿Acaso habrá ídolos que se están levantando dentro de nosotros? ¿Acaso habrá ídolos que estamos creciendo día a día más grandes que aquel que Dios nos dio la libertad, que aquel que Dios nos dio la felicidad? ¿Acaso tú y yo estamos levantando ídolos en nuestra vida día a día? Hagamos un momento de reflexión y hablemos un momento a nuestra conciencia.
Y decirle: Padre, ¿a qué horas me descuidé? ¿A qué horas yo empecé a perder ese gozo que viene de parte de ti? ¿A qué horas yo empecé a perder, verdad, esa alegría con la cual yo buscaba tu rostro? ¿A qué horas empecé a dejar de gozarme en tu palabra, de tener cerca a ti por medio de la oración? Regresemos a nuestros salmos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en qué, hermanos, ni en silla de escarnecedores se ha cercado. Sentado. Una señal del peligro más potente se enciende al llegar a este paso. En silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, ¿dónde están nuestras amistades? ¿Dónde encuentras más tranquilidad? ¿Aquí o en un ambiente allá afuera? Pastor, es que ¿cómo podemos vivir en este mundo y no participar con ellos? No se puede. Estamos en un día y tras otro y convivimos en el trabajo y todo esto. Pero mira, no es malo tener amigos no cristianos. Malo es no ser cristiano cerca de ellos. ¿Se entendió? No es malo tener amigos no cristianos. Malo es no ser cristiano cerca de ellos. El sentarse en esa silla de escarnecedores, el sentarse, hermanos, es algo, ya la conciencia ya no te habla. El Espíritu Santo cada día lo hemos arrinconado más y ahora estamos ahí calentando juntamente con ellos. Ahora nuestras acciones se parecen idénticas a las del mundo. Ahora nuestro vivir ya no marca ninguna diferencia. Ahora mi bienaventuranza ha quedado muy lejos de lo que tenía que reflejar el Hijo de Dios. Ahora ya mi cántico ya no es: gracias, Señor, por este nuevo día. Ahora mi cántico ya no es: Señor, gracias por permitirme una hermosa familia, unos hijos para tu honra y tu gloria. Ahora mi cántico ha cambiado. Ahora solamente encuentro el cuestionar a la palabra de Dios, al decir que es muy dura, al decir que ya no habla a mi vida, al pensar que este bendito libro ya no traspasa el más duro corazón. Pero es porque este hombre que hace su reflexión en su caminar y dice: creo que he estado en consejos de malos. Y no solamente he estado, sino los he hecho andar y los he puesto en práctica. No solamente estuve en el camino de pecadores, sino yo ya hice mi propio camino y ahora se ha desviado a lo que Dios tenía preparado para mí. Y no solamente eso, sino ya me atrevo a sentarme en esa silla de escarnecedores. Hermanos, este mensaje es un mensaje de reflexión en cómo estamos caminando y cómo estamos terminando este año. ¿Hay cambios que se pueden hacer para nuestra vida? Claro que sí. ¿Hay cambios que vienen para nosotros? Claro que sí. Pero yo quiero que tú y yo vivamos en estas bienaventuranzas en la cual el hombre bueno no estuvo, dice, él no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores.
ni estuvo en esa silla de escarnecedores, queridos hermanos. Ahí está la bienaventuranza, ahí está la felicidad. Es por eso que nos reunimos temprano y decimos, vamos a la casa del Señor, porque ahí me reúno con mis hermanos. Ahí es donde puedo alabar su santo nombre, ahí es donde puedo dar acciones de gracias, y es ahí donde la palabra de Dios me tiene que fortalecer a mí y a mi familia. Es por eso que buscamos el rostro del Señor. Pero no nos acostumbremos, hermanos, a solamente levantarnos y, un nuevo día. No, no, no. No es por mis fuerzas. Es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Es por la gracia de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, Dios nos ha dado este año? Algunas podemos llamar a nosotras buenos, y algunas otras pruebas que también ha dolido. Pero Dios ha sido fiel, hermanos. Dios ha sido fiel. Y tú y yo hemos disfrutado de esta bienaventuranza del Señor. Nosotros hemos disfrutado día a día de su bondad, de su misericordia. Dice la palabra de Dios, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estos hombres, hermanos, escarnecedores, se mofan, se burlan de la verdad y de aquellas cosas que son sagradas. Dice el Salmos, ahí cerquita, capítulo 14, vayan conmigo. ¿Están ahí? Salmos 14. Lea conmigo el 1. Dice el necio, ¿en dónde, hermanos? En su corazón no hay Dios. Una vez más esa frase. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Hermanos, este ejemplo lo podríamos tomar en la silla del escarnecedor. Es aquel que tú le hablas y él completamente, entre comillas, pudiéramos decir un ateo. ¿Por qué digo, me atrevo a decir entre comillas? Porque pienso que estos hombres en algún momento van a tener que llegar a reconocer que sí hay un Dios vivo y verdadero. En su muy necio corazón, un día su rodilla se va a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su muy duro corazón, esta gente escarnecedora, esta gente que se está levantando en estos nuevos años, hermanos, que estamos viendo cada día la moral en nuestro alrededor, nuestros jóvenes influenciados, nuestra propia vida influenciada por el mal, hermanos. Vamos a ver a estos hombres un día doblando sus rodillas ante el Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo sé que tú te has encontrado con alguien así. Yo sé que tú te has encontrado con alguien que le has dado un consejo y le dices, ahí está la bendita palabra de Dios. Y te dicen, solo un historiador ahí, solo letras y solo hombres plasmados. Y dice él, la palabra de Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2, léalo conmigo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Qué hermanos? Que buscara a Dios. Aquí ya vemos más que uno. Amén, hermanos. Aquí ya vemos más que uno
que anhelamos la bienaventuranza del Señor. Aquí habemos más que uno que anhelamos que este año lo terminemos en felicidad, en que vengan las circunstancias, digamos, Dios es bueno. Porque Él es bueno, queridos hermanos. Las circunstancias nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Todo le ayuda a bien a nosotros, hermanos, a sus hijos. Todo nos ayuda bien. A formar carácter, a levantar más murallas y decir, es que este lado lo descuidé. Yo lo veo con mi propia familia y digo, aquí voy bien, pero aquí se me está saliendo esto del camino. Todo, hermanos, es para buscar y decir a qué horas me empecé a desviar, a qué horas me salí de esa bienaventuranza, a qué horas quité esta estaca de oración, esta estaca de fe, a qué horas quité esto, ¿verdad? Y la cual el enemigo empezó a ganar. Y ahora ya estamos batallando y queremos regresar. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso. Gracias a Dios, hermanos, que su palabra está ahí para ayudarnos día a día. Regresa a Salmos capítulo 1. El hombre malo, dice la palabra de Dios ahí. El versículo 4. No así, ¿qué dice, hermanos? Los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice la palabra de Dios que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, hermanos, es uno de los residuos más inútiles del mundo vegetal. Las antiguas eras donde se limpiaba el grano estaban construidas sobre un terreno elevado y allí se removía del cereal la paja y el tamo, arrojándolo a la brisa que soplaba constantemente. El agricultor luego quemaba el tamo o dejaba que el viento se lo llevara. El cuadro representa la futilidad de una vida sin Dios, que solo rinde algo tan insubstancial como el tamo. El fin del hombre malo, hermanos, será su incapacidad de mantenerse en pie cuando llegue el juicio. Tendrá que retirarse en medio de la vergüenza y confusión de culpa. Luego el salmista se vuelve a referir al hombre bueno. Mira el versículo 2, hermano. El versículo 2. Léelo conmigo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. En este momento, haciendo un recuento, ¿en dónde está nuestra delicia espiritual en este momento? El salmista lo está diciendo aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ayer estábamos celebrando la boda de mis hermanos, 50 años. Y se llegó a comentar, bueno, ya no se acuerdan igual, pero ¿cómo poder llegar a 50 años en un matrimonio feliz? Sabemos que han pasado durante este tiempo igual problemas, dificultades. Los que llevamos 10, 12, 20 años de matrimonio, algunos 6. Mi hermano ahí más reciente, ¿cuántos años llevan de casados?
3, todavía, ¿verdad? Todavía hay felicidad. Pero van pasando los años y cada vez más dificultades y esto. Pero ayer llegábamos a esa conclusión. Nuestra hermana Meli también recordaba, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, la ley, dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si queremos vidas bienaventuradas, si queremos hogares bienaventurados, felices, la palabra de Dios debe estar cada día en nuestros corazones. Amén, hermanos. Cada día. Hermano, ¿usted quiere que andemos con nuestro librito aquí rezando y aquí? No, no es eso, hermanos. Es que la palabra de Dios fortalezca nuestros corazones, que la meditamos, que viva aquí, hermanos. Y en ese momento que viene el consejo malo, la palabra de Dios va a estar ahí, el Espíritu Santo. ¡Ey! Ese consejo no te conviene. Ese camino por donde vas no te conviene. Hazme caso. El Espíritu Santo va a estar ahí. Hermano, no cauterices tu conciencia. No la pongamos, ¿verdad? Ahí ya saturada y venimos a la palabra de Dios y tal vez tenemos una sonrisa aquí, pero el Espíritu Santo está arrinconado y nosotros no estamos dejando que trabaje en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí están las alarmas que se están prendiendo. Ya no encuentras sabor en la palabra de Dios. Ya no hay salecita ahí en ese pozole que te prepara tu esposa. Ya no hay salecita ahí, ¿verdad? En la comida. Algo dices, hey, amor, le faltó algo aquí, le faltó el clavito, no sé qué le faltó, algo le faltó. Lo estoy poniendo como ejemplo a la palabra de Dios. Hermanos, debe haber, no sé cómo expresarlo, pero debe estar fortaleciendo nuestra vida día a día. Este mundo, hermanos, ofrece una felicidad, pero muy pasajera, muy esfuma. Pero la bienaventuranza que nos está dando el Señor, hermanos, dice su palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y por consecuencia, ¿qué dice el versículo 3, hermanos? La consecuencia, léelo conmigo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Pónganse pie todos, hermanos, vamos a terminar. Dice, yo sé que hay un poco de cansancio. Dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a ¿qué, hermanos? Junto a corrientes de agua. El agua que hace, hermanos, se esparce, contagia a tu esposa, a tu familia, tus hijos. Esta agua, ¿verdad? Que viene de parte de Dios, llega a todos los rincones, hermano, de lo que tú te rodea, y viene, hermanos, el fruto que debe salir de cada creyente. Dice su palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Hermana Yolis, ¿cuál es su fruta preferida? El mango. ¿Quién más le gusta el mango? Sí. Hermana Adriana, ¿qué fruta es la suya preferida? El mango. ¿Qué más le preguntamos? Durazno. Hermana Iris. Mango. Limón. Limón. Agrio el hermano, ¿va? Hermana Socorro, ¿cuál es su fruta preferida? El mango, vamos, ya ganamos. Con chilito, tajín. Con chamoy. Oh, hermanos. Sí. Dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahorita que están diciendo del mango, ayer pasé a comprar un agua aquí cerquita en los árboles, haciendo promoción aquí en los árboles, y estaban diferentes frasquitos, y mi esposa estaba comprando una de horchata, y yo estaba ahí, y llega un joven y dice, quiero de mango, y dice la señora, es que no es temporada, pero yo quiero de mango, es que no es temporada, pero veo dos amarillas ahí, una es de naranja y una es de maracuyá. Bueno, no hay mango. Bueno,
No sé por qué lo dije esto. Bueno, por el tiempo, ¿verdad? No, era el tiempo, hermanos, pero qué rico es cuando es la temporada y dices, ahora sí puedo disfrutar de esta fruta que me gusta, ahora sí puedo, hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña, igual para que tú y yo, hermanos, podamos entender que Dios nos hizo con un propósito a ti y a mí, que Dios nos hizo con un propósito en el cual nosotros tenemos que ser, hermanos, esos árboles plantados, padre de familia, que tu fruto, ¿verdad? Contagia a tus hijos y por ende decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová, dice mi hermano, y este año será un mejor año. Mi hermano, se me olvidó tu nombre, Arturo, no, Alfredo, perdón, hermano. Hace unas semanas acá también subió y dijo, ¿verdad? Yo me acuerdo. Oren porque viene algo para mí este año diferente. Y muchos de nosotros así anhelemos, hermanos, ver nuestras familias, nuestros hogares, contagiando a los hermanos con esos frutos. ¿A qué hora se perdió esa bienaventuranza? ¿A qué horas empezamos a dejar de contagiar a nuestra propia familia? Ya olvídate del vecino, del de la colonia. No, aunque sea nuestra familia, hermanos. Ya ahorita agárrate de mi esposa, de mis hijitos y vayamos a caminar, vayamos a buscar al Señor, porque estamos con un propósito en esta tierra, hermanos. Estamos con un propósito. Y si ya estás más allá de la familia, ahora sí, el vecino y los que siguen. Pero no pierdas, primero es tu familia, amén, hermanos. Primero es tu esposa, tus hijos. ¿De qué serviría que ganes a media colonia y tu familia se está perdiendo? No, ve por él, vayamos por ellos, hermanos. Por algo Dios te puso aquí. Pero es ese árbol ahí plantado y dando buen fruto. Amén, hermanos. Concluyo con esto. ¿Por qué sendas caminas tú hoy? ¿En qué senda estás hoy en este día? ¿Estamos jugueteando con el impío? ¿Estamos jugando con su fuego peligroso? ¿O en cambio estamos encontrando nuestro deleite en la palabra eterna y el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Hermanos, estamos terminando este año y que lo terminemos bien en la casa de Dios. Si vas a salir de vacaciones, como ya se dijo, busca un rinconcito donde se predique la sana doctrina y alaba a Dios. Amén. Si te vas a quedar aquí, gloria a Dios. Todo es gracias a Dios. Amén. Todo es gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Pastor Absalón, ayúdeme a concluir con la oración. Prudentes cuando tenemos la oportunidad de estar con gente, con personas, para poder acercarnos a ti. Que podamos dar testimonio, que también tengamos sabiduría para poder definir entre lo bueno y lo malo. Nuestros hábitos, nuestras costumbres, que puedan ser buenas, que te agraden, que pueda haber una diferencia, que nuestro objetivo no solo sea vivir una vida separada de ti, sino también una vida de constante, que constantemente podamos estar sintiendo compasión por la gente que no te conoce, que podamos estar siempre viviendo en tu palabra, que pueda haber fruto en nuestras vidas antes de que se sequen, podamos dar
podamos fructificar. Bendice a tu iglesia, a todos mis hermanos que están aquí, a sus proyectos, sus planes que tienen ya en estos últimos días que faltan, que se cumplan las peticiones del corazón de cada uno. Guarda el corazón de mis hermanos, su economía, que sean buenos administradores, buenos amantes de su familia, ¿sí? Que te teman a ti, Señor, y que aprovechemos estos últimos días para bien. Bendice a tu iglesia, llévanos con bien. Si algunos van a salir fuera, guárdalos. Y a los que nos quedamos, permite que lo hagamos con todo nuestro amor, haciendo nuestro trabajo que nos corresponde, edificando nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos. Que tu nombre sea bendito y alabado hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.